Hola, buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de nuestro programa Diálogos sobre Arte y Cultura. Y es un gusto que para esta primera edición de nuestro programa pues me acompañe el maestro David García Aguirre, profesor del Departamento de Arte y Gestión Cultural. David, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y estamos, no, pues al contrario, y estamos muy bien acompañados justamente por Edith Medina, que, bueno, es una pionera en el bioarte, muy reconocida a nivel internacional. Y quisiera nada más leer un poco la semblanza de Edith. Decía ya hace un momento, es pionera en el campo del bioarte en México. Y es artista investigadora, curadora y docente en temas vinculados en diversos campos en relación arte, ciencia y sociedad. Muchas gracias, Edith, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, yo muy contenta de estar aquí con usted. Y bueno, hay diferentes temas en relación a ciencia, arte. Y comentábamos al inicio del programa que, bueno, un poquito haciendo la tarea, queriendo investigar más sobre el tema, yo sinceramente no estaba muy inmersa en este tema. Ya alguna vez también platicando con David, la exposición que realizaste con Paulina, me iba inmiscuyendo en estos temas, pero ¿de qué forma, qué es el bioarte, más bien, para iniciar? Pues bueno, el bioarte es un movimiento que surge más o menos ya hace un rato, ¿no? Como mediados de los 90, y que tiene que ver mucho con el contexto biológico, social, científico, es decir, casi que todos los movimientos artísticos tienen que ver con una manifestación también que está sucediendo alrededor, es muy contextual, y en ese momento la ciencia comienza a modificarse a sí misma, a entenderse a sí misma. Comenzamos a pasar de una biología que nos posibilitaba cosas a una biología sintética, y bueno, ahora ya es una biología sintética y una nanotecnología, pero en ese momento era biotecnología, que nos permitía hacer virus o hacer bacterias o hacer una serie de cosas como muy extravagantes algunas, pero también unas posibilidades que antes no había. Entonces, los artistas comienzan a responder ante esto también, haciéndose preguntas, haciéndose de alguna manera reflexiones, porque no todas las piezas son críticas, algunas piezas son enunciativas, y entonces se entiende que el bioarte es esta vinculación entre, en un primer momento, biotecnología y arte. Hoy actualmente, que lo que yo llamo las nuevas dimensiones del bioarte es ya un poco más amplio, ya no solo biotecnología, sino yo incluso llamaría ciencias de la vida, que se implican nanotecnología, biotecnología, biología sintética y una serie de disciplinas que hoy tenemos, ¿no? Como la epigenética y una serie de elementos. Y básicamente los artistas comienzan a hacerse preguntas sobre lo vivo, ¿no? Sobre qué es la vida, sobre nuevos organismos, sobre otras posibilidades a través de herramientas, y comienzan, hay algo muy importante, no solo a hacer evocaciones, es decir, me interesa hablar de las bacterias, pero ya no solo en una pintura en la que yo dibuje una bacteria, sino utilizo a la bacteria o empleo, porque utilizo es como una palabra muy utilitaria, ¿no? Empleo a la bacteria como un medio y una herramienta para poder hablar sobre un proceso biológico. Entonces, ya no solo hablamos de objetos de arte, sino de sujetos de arte. Entonces, tenemos a un Eduardo Kac trabajando con conejas, ¿no? Y modificando su estructura genética. Tenemos a una Orland metiéndose células en el cuerpo, a un Stellar poniéndose una oreja con cultivo de células madre. Entonces comenzamos a ver artistas que desde cosas discretas, digamos, algunos menos instrumentalizados y otros mucho más instrumentalizados, y comenzamos a verlo en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, en Europa, sino también en América Latina y en Asia. Aunque de repente en Asia no tenemos como tanto reconocimiento de piezas y proyectos, pero sí que hay, ¿no? Entonces podríamos decirlo, no hay una definición tipológica porque sucede algo similar que con el performance. Es tan abierto, se implican tantas disciplinas que a veces dar una definición específica en aras de hacer que se mejore esa disciplina o que se entienda mejor, pues es un poco más confuso. Entonces, el bioarte sí hay una serie de definiciones, pero tipológicamente es complejo acotarlo específicamente porque pues tiene muchas implicaciones, o sea, se implican otras disciplinas, otros medios, otras herramientas, pero tiene la particularidad de que justo hay una cuestión creativa, ahí está el arte vinculado, y el arte posibilita también hacer discursos críticos, enunciativos o reflexivos, ¿no? Claro. ¿Y qué tan presente está el bioarte en México? Pues para mí a veces eso es un poco complejo porque yo empecé hace muchos años, o sea, yo estoy hablando que la primera vez que yo hablé de bioarte en México fue en el 2005.
estamos hablando ya de 14 años. Y el primer taller que yo di digamos, en el que mencionábamos una aplicación o una característica de bioarte fue en el 2005 en Exteresa, y después ya en un taller completamente de bioarte en el Laboratorio de Arte Alameda en el 2007. Entonces, para mí ha sido un camino muy largo de 14 años en donde teóricamente primero comencé a investigar y luego ya empecé a aplicarlo en obra, en mi propia obra. Pero creo que de unos 5 años para acá hemos tenido como ya un auge muy importante de la cuestión de bioarte, incluso serlo más visible, que una comunidad entienda, o más que entienda, que lo valide como un ejercicio artístico, porque tú antes, bueno, yo me tocó entrevistar artistas, hablar con artistas y les decías, oye, ¿eres bioartista? Y simplemente le decían, no, yo soy artista, porque la terminología y digamos, el conocimiento que generaba aún no era muy visible. Y porque también, aunque las relaciones entre arte y ciencia existen desde hace muchísimos años, esta cuestión o esta idea de vincularla a ciencias biológicas, pues parecía un poco más como de cierta élite, ¿no? Como que decías, bueno, pues ¿a quién le sirve? A mí me tocó que me dijeran cosas como, ¿y para qué haces relaciones entre arte, ciencia y biología? ¿No? Y yo decía, ¿y por qué no? O sea, pero para muchas cosas, porque hay cosas que no entendemos desde lo científico y desde lo social y desde lo político, ¿no? O desde lo poético, y a través del arte podemos hacer como preguntas. Entonces yo creo que sí, como de 5 años o sea, digamos, hasta actual, yo creo que ha tenido un auge importante. Yo hoy específicamente me gusta más el término arte biológico, no tanto como ya bioarte, porque siento que la terminología bioarte determina como, de alguna manera acota mucho más. Y me parece que abrirlo es una posibilidad a explorar otras disciplinas que además se están reinventando todo el tiempo, ¿no? Claro. Y por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el cómo utilizar estas sustancias vivas o cuerpos vivos como herramientas, ¿no? Que como leía en alguno de tus artículos. Y yo me preguntaba justo si hay límites, o sea, ¿habrá algún límite en todo? Porque digo, pensar en el arte contemporáneo y partiendo justamente de historias, ¿no? De hace 30 años que quizá eran de alguna manera muy desbordantes, pero pensar ahora en la actualidad, ¿habrá algún límite en el uso de los materiales y las herramientas que se utilizan? Bueno, podemos hablar de dos campos, ¿no? Y uno es el científico y otro es el artístico, ¿no? Y dentro del científico hacemos dos divisiones a su vez. Uno es la ciencia que se hace en los centros de investigación y otra es la ciencia que se hace en el aparato privado, que a veces no es muy visible lo que se hace en los aparatos o en las instancias privadas. Y son regulaciones distintas, porque la ciencia que es más pública, que se hace más gubernamentalmente, tiene una serie de reglamentaciones y de protocolos que a veces en la ciencia privada no se regulan de la misma manera y que a veces ni siquiera son visibles, ¿no? Entonces, tienen protocolos distintos, pero sí que hay límites porque hay límites legales. Sin embargo, esas leyes que nosotros tenemos, pues siempre tienen espacios vacíos y esos son los espacios aprovechables. Desde el lado del arte, nosotros tenemos protocolos de trabajo, es decir, cuando tú trabajas con cierto tipo de bacterias, tú no puedes manipularlas de tal o cual manera, no puedes sacarlas de entornos específicos. Por eso hay procesos que algunos artistas no los pueden sacar del laboratorio y los tienen que documentar a través de video, de fotografía, porque no se pueden sacar del laboratorio. También el límite lo fija mucho el artista, pero sí hay una serie de regulaciones y protocolos. A veces se piensa que el artista tiene una ocurrencia, ¿no? Y dice, a mí se me antoja modificar el ADN de una coneja, ¿no? Pero el modificar el ADN de una coneja te lleva a un entendimiento de lo que tienes que hacer y cómo es que se tiene que hacer. Y si tú no entiendes eso, pues pocas cosas puedes hacer con eso, ¿no? Entonces sí hay como una serie de investigaciones alrededor de qué puedes y no puedes hacer, cómo lo puedes hacer, incluso de si te lo prohíben legalmente, ¿no? Si lo puedes hacer legalmente. Esto es muy peculiar porque los artistas no quebrantan ninguna ley en el sentido de que se pueda o no se puede hacer, porque el laboratorio lo hace. Sin embargo, a mí me gusta mucho una frase de un científico que hace piezas artísticas que se llama George Seurat, y él dice que cuando lo hace un científico nadie dice nada, que cuando lo hace un empresario nadie dice nada, pero cuando lo hace un artista todo el mundo reclama. Y eso es porque
el artista no tiene una justificación, es decir, fue una ocurrencia. Ah, bueno, pero el científico se cree que tiene motivos científicos, ¿no? No sé, de salvar a la humanidad. Y el empresario, pues porque es quien comercializa, ¿no? Entonces también tiene un motivo social. Pero el artista pareciera que no es visible cuál es su motivo. Y yo creo que una de las cosas importantes del arte es que visibilizan procesos que están como a puerta cerrada. Y solo para poner un ejemplo, una de las piezas más controvertidas que hay en la historia del bioarte es Alba, ¿no? Que se llama en inglés GFP Bunny, porque la proteína GFP es una proteína que es luminiscente, no es la Green Fluorescent Protein, no es una proteína que viene de una medusa del Pacífico, se extrae de la medusa y se le pone en la estructura genética a una coneja que se llama Alba. Alba tenía la particularidad de que era completamente albina y que con eso además iba a brillar en la oscuridad. La mayoría de la gente piensa que brilla en la oscuridad así a simple vista, pero eso no sucede. O sea, tiene que estar debajo de una luz específica, la tienes que ver con lentes, y es inocuo esto que le hacen porque no modifica en nada a Alba. O sea, ante sus compañeras, digamos, y compañeros, pues no la ven verde tampoco, ¿no? Sí. Pero lo interesante es que esta pieza se vuelve un escándalo. Y Eduardo Kac, que es un brasileño que es artista y tiene muchas piezas escandalosas, ¿no? De este tipo, pues es conocido en todo el mundo porque salen los titulares de todo el mundo. Y sí, claro, ¿no? Y lo interesante es que después de que él hace esta pieza y el ejercicio de investigación lo tenían en un laboratorio de Nantes, en Francia, y él realmente solo usa el proceso que hacían a puerta cerrada en este laboratorio científico. 5 años después de esta pieza y del escándalo y de que critiquen a Eduardo Kac por sentirse Dios y por modificar a un ser vivo cuando ya se hacía sobre el laboratorio, bueno, en el laboratorio, 2 empresas comercializan animales y plantas que están modificados genéticamente. Entonces esto es muy interesante porque la pieza solo estaba anticipando algo que iba a suceder. Estas 2 empresas, una es estadounidense, la otra es japonesa, tenían peces, ratones y plantas, ¿no? Y la japonesa decidió que ese no era su giro, pero Estados Unidos, si algo sabe hacer bien, es vender, ¿no? Son muy buenos haciendo negocios. Y sí, la empresa norteamericana sigue vendiendo animales modificados genéticamente. Posteriormente vamos a ver hipogatos, ¿no? Gatos hipoalergénicos y todo tipo de sistemas vivos modificados genéticamente. Y lo único que estaba planteando Eduardo Kac en ese momento, porque la pieza es más o menos de 1999, es una cosa muy sencilla, es ¿qué vamos a hacer cuando tengamos seres vivos modificados genéticamente que de alguna manera son mutantes? ¿Cómo nos vamos a relacionar con ellos? ¿Cuál va a ser nuestra comunicación? Entonces, una de las cosas, uno de los elementos importantes del arte es que posibilita ver lo que no está tan visible para todos, ¿no? Hacer preguntas desde otro lugar no es que tengas la intención de comprobar una cosa, porque entonces seríamos científicos, sino en realidad más bien la intención es visibilizar ciertos elementos, preguntar desde otros lugares, generar otras posibilidades, incluso como la ciencia ficción, ¿no? Como que pone panoramas y estás todo el tiempo especulando sobre ese panorama. A mí me parece que eso es algo muy valioso del arte, que te permite preguntarte otras cosas, ¿no? Claro, y que además tiene en la parte de la estética, ahorita que comentabas justamente del conejo, estas posibilidades también, ¿no? Que de alguna manera al momento que nacemos, en el entorno en el que habitamos y la forma en que vamos justamente relacionándonos con nuestro propio hábitat, como la incorporación de un elemento que no está dentro del panorama habitual modifica también esta percepción, ¿no? En ese sentido. ¿Tú qué piensas, David? Edith, me surge una duda ahora que mencionabas estas 2 variantes relacionadas con lo tecnológico y digamos que lo científico y lo biológico. Me queda una duda. En México es difícil pensar como en arte biológico, o sea, no hay muchos artistas que se dediquen a esto realmente. ¿Cómo se puede relacionar un artista como tú con los científicos? O sea, tú has tenido apoyo de la parte científica. ¿Cómo puedes pensar en conocer estos procesos que bien mencionas, una puerta cerrada, pero que, bueno, pues al mismo tiempo los estás usando, ¿no? O sea, ¿cómo lo recibe la comunidad científica de este país? Pues yo no puedo hablar de toda la comunidad científica, ¿verdad? Pero pues sí puedo hablar de la comunidad científica que me ha tocado a mí como... Yo creo que
Hay una apertura también y creo que depende también cómo haces el acercamiento. Yo al menos he tenido como una muy buena relación. Sí nos ha tocado que hay científicos que te dicen, yo no puedo ayudarte en este proceso, sí te puedo ayudar en este. Digo, yo la primera cosa que quise hacer fue trabajar con cultivo de tejidos y un bioreactor. Y en México solo tenemos de cultivo, o sea, de crecimiento de tejido, un bioreactor, que es el que hace crecer tejido para gente quemada en el GEA González, en la Ciudad de México. Los bioreactores son pues casi como si fuera un espacio específico donde tienen nutrimentos y demás, pues, ese trozo de piel que está creciendo, entonces por lo cual la cuestión es que es complicado el uso. Entonces yo recuerdo mucho a mí lo que me dijo este científico y por eso creo muy importante que investigar lo que vas a hacer. Lo que me dijo aquella vez que yo llegué así como de, yo quiero quitarme 5 trozos de piel y hacerlos crecer en un bioreactor, yo muy eufórica, ¿no? Además él es un científico bastante famoso en México y con una gran carrera, y él literal cuando yo le conté mi proyecto me dijo, te voy a dar 15 minutos y esos 15 los vamos a aprovechar, y yo dije, ok, 15. Sí, 15. Pero él me dijo algo que nunca olvidé. Cuando yo llegué y le conté esto, me dijo, yo no te puedo apoyar en un proyecto así, porque no hay todo un bagaje detrás que justifique el por qué te quites 5 trozos. En principio yo dije, bueno, pero cuando te haces una cirugía plástica lo tienes que justificar, o sea, solo es porque lo quieres cambiar. Sin embargo, lo que él me dijo, que yo recuerdo, él me dijo, tú no puedes comenzar de la Z a la A, tú tienes que comenzar de la A a la Z. Y ahí tú puedes jugar lo que tú quieras. Yo te apoyo si quieres trabajar con sangre, con orina, con lo que tú quieras. Pero con este tipo de fluidos, porque no tienes todavía un entendimiento de lo que es un tejido y que son tantas posibilidades. Yo obviamente me enojé mucho, ¿no? Como de, ay, quiere que trabaje con sangre. A mí no me interesa eso. Y la verdad era un gran laboratorio. Y después con el tiempo, cuando fui yo evolucionando en mis proyectos, entendía a lo que se refería, entendía que también el que hagas tiene una implicación. Y yo creo que eso es algo que uno tiene que aprender también cuando te acercas al aparato científico-técnico, ¿no? Como, ¿por qué estás justificando lo que estás justificando? No es que vas a hacer una justificación científica, porque no es así, pero que entiendas también el aparato que tiene crítico, político, social, biológico y estético, porque también hay una implicación poética, estética, discursiva. Si bien yo creo que en México somos afortunados, no tenemos tantas, al menos de los artistas que yo conozco, no tienen tanta reticencia del aparato científico. Y también creo que tenemos como convenciones sobre el científico y sobre el artista. Cuando yo trabajé en el laboratorio de bioquímica médica, el CIMBESTAB, pues había como muchas estas convenciones que incluso pueden llegar a ser prejuicios, ¿no? Por un lado, por ejemplo, yo soy muy organizada, como muy sistematizada en mis procesos, y ellos no lo creían, ¿no? Me decían, pero eres muy ordenada. Y yo, ¿ah? O sea, ¿cuál es la sorpresa? Es que eres artista, me decían esto. No, es que eres artista y por ser artista entonces tenemos que ser caóticos, ¿no? Tenemos que ser desorganizados, poco racionales incluso, ¿no? Y nosotros tenemos el entendimiento de que el científico es cerrado, ¿no? De que tiene como una serie de convenciones muy específicas, si bien su educación sí no le permite a veces hacerse ciertas preguntas, ver ciertas cosas que nuestra educación desde una cosa un poco más flexible sí nos lo permite. Eso no quiere decir que tampoco estén abiertos, ¿no? Entonces, yo me siento muy contenta y afortunada porque me ha tocado un buen camino con equipos científicos, tanto para contestar preguntas básicas como para colaborar en proyectos, ¿no? Y también creo que uno tiene que ir a tocar la puerta. Entonces, una de las preguntas reiteradas que me hacen en las conferencias es, ¿y tú cómo le haces para justo como, pues no sé, para que el CIMBESTAB, porque cuando digo, no, bueno, me apoyó este, y me dicen, bueno, pero ya aparecen como 6 instituciones, ¿no? Y yo, pues sí, pues que de otra manera no lo puedes hacer, ¿no? Claro. Pero ¿cómo lo haces? Y yo, pues como lo haríamos todos, tocas la puerta. O sea, realmente es mandar un mail, decir, a ver, estoy haciendo este proyecto, me gustaría que me asesores. Y luego ellos te dicen muy honestamente, o sea, a veces los laboratorios en México también tenemos una idea de laboratorio científico de Europa. Y cuando tú llegas al laboratorio científico mexicano, de un centro de investigaciones, no tiene nada que ver con esa instrumentalización. Entonces llegas a un laboratorio completamente distinto de lo que tú te imaginaste, ¿no?
Y ellos siempre son muy directos, te dicen, mira, yo te puedo apoyar con esto, pero con esto no. Y empiezas a negociar, y creo que también parte de lo bonito es salirnos de nuestras zonas de confort, tanto ellos como nosotros. O sea, yo recuerdo mucho una de las técnicas en el Simvestab. Me decía, yo no entiendo para qué estamos haciendo esto. Y me decía, yo no entiendo para qué quieres analizar lágrimas, ¿no? Y yo le decía, bueno, pues yo tampoco entiendo porque tengo que repetir el ejercicio 20 veces, ¿no? Y sin embargo, entre ese no entiendo, íbamos haciendo una construcción nueva de un proceso de conocimiento. Porque también la pregunta como de, ¿y cómo te relacionas con la ciencia? Siempre es jerarquizar a la ciencia por encima del arte, como si el arte no generara conocimiento. Y el arte genera conocimiento. Digo, la revista Wired hace mes y medio sacó un artículo que decía que nunca más en la historia del conocimiento la ciencia y el arte iban a estar separadas, porque lo que nos está demostrando la realidad es que el arte, con todas estas posibilidades, le está brindando un campo más amplio al ejercicio científico también, ¿no? O sea, hay estas vinculaciones. Yo un poco por eso salto como del bioarte a una cuestión de biodiseño, biofabricación y más de ingeniería de materiales, porque en realidad lo que sucede es que todo lo que está alrededor en el contexto se está vinculando de maneras muy transdisciplinarias, ¿no? El conocimiento ya no es absoluto, no es ni súper especializado, sino al contrario, los programas que están funcionando mejor son aquellos que se están cruzando todo el tiempo. Pero quizá es también porque he aprendido a pedir como quiero los proyectos y también a saber que hay personas que están dispuestas, otras que no, otras que te dicen, no, eso yo no te puedo asesorar en eso, vete con tal, ¿no? Y también es una cadena. Yo siempre digo que son redes de trabajo, ¿no? Yo lo veo así. No importa si son científicos, ingenieros o carpinteros, porque también luego trabajamos con gente que está en áreas totalmente diversificadas, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa a la vuelta? O sea, digo, David es también experto en museos. ¿Qué pasa a la vuelta justamente bueno, se logró esta sinergia con con la ciencia, con los laboratorios, con las instituciones de investigación, y cómo regresas a la parte de los espacios institucionales relacionados directamente con las artes para recibir todo este proceso que de alguna manera se va gestando dentro de otro ámbito, y cómo regresa y cuál es la apertura y la disposición que existe y la recepción también de la gente respecto a este proceso artístico, científico. Pues yo creo que no es nada sencillo luego bajar la pieza porque la estás trabajando. Digo, a mí por ejemplo con la pieza de lágrimas me costó mucho trabajo bajarla a un nivel expositivo, porque habíamos estado durante casi 5 meses trabajando todos los días en laboratorio. Había una serie de restricciones que no se podían mostrar en exhibición y que se tenían que manejar de ciertas cosas, ¿no? Como que hay algunas que no funcionaron porque yo pedí cosas específicas y no se tuvieron porque dañaba la madera, había una serie de elementos como a veces muy básicos pero que son reales a la hora de exhibir y de hacer una museografía. Y luego pues uno de repente como artista, yo lo hablo desde mi lado, digo, me ha tocado también estar en el lado de organizar exposiciones. Es como complicado bajar todo lo que tú tuviste de 6 meses en un laboratorio a un proceso que se entienda y que no sea simplemente instrumental, ¿no? Entonces que no digas, qué bonito está el microscopio, pero ¿qué me dice? No me dice más que es un microscopio. Es bastante complicado y bueno, pues los museos tienen restricciones también, o sea, hay cosas que no se pueden exhibir, no sé, yo me acuerdo de un proyecto que les propuse de hacer un cuaderno lleno de bacterias, de que se fueran saliendo en la caja de plexiglas y yo les dije las sellamos y todo, y el proyecto no pasó porque tenían miedo de que hubiera una contaminación mayor. Hay varias exposiciones que ahora están, pero sí hay que tomar como medidas. Yo recuerdo, por ejemplo, una de piel que no pudimos desarrollar porque eran pieles donadas de personas que se hacían cirugía plástica y esta chica hacía vestidos con esas pieles y no las pudimos exhibir porque era ilegal exhibirlas, porque aunque las donaran las personas, había una restricción legal, ¿no? No puedes exhibirlas y no las pudimos exhibir y no se exhiben, ¿no? Entonces, sí que hay una serie de restricciones todavía. A mí me gusta esta frase de Eduardo Kac que dice que justo porque como los museos usualmente están acostumbrados a exhibir objetos de arte, no sujetos.
Entonces, cuando tú exhibes algo que se está modificando, pues hay una serie de restricciones. Y también tendríamos que hablar de qué parte del mundo, ¿no? O sea, también. Y además yo creo que también un poco de responsabilidad por parte de las instituciones culturales, fíjate, porque no solo es la pieza en sí, que como bien lo menciona Edith, se está transformando al día a día, sino también considerar las responsabilidades que tienen las instituciones, por ejemplo, al no cumplir de una manera adecuada con las condiciones de conservación óptimas que el artista pide, que de entrada ese es un factor fundamental en las piezas así, ¿no? Si de por sí en el grueso de las colecciones que se exhiben en museos siempre hay que tener controles muy estrictos en su exhibición, pues bueno, cuando estamos hablando de este tipo de piezas, más, ¿no? Hablas ahorita rápidamente, viene a mi mente, de tu pieza de las lágrimas. Igual y me gustaría muchísimo, digo, Irlanda no la conoce la pieza, si nos pudieras platicar y para que los que nos están escuchando nos platiques un poco, porque es una pieza bien bonita. Sí, yo siempre digo que es una pieza que cambió mi carrera, ¿no? La catapultó, la mayoría de la gente me conoce por esa pieza y ha sido como que sigue conmigo, o sea, no se acaba, no se acaba, no se acaba, porque es como muchas variaciones. Y también es una pieza que me enseñó a trabajar durante pues, 5 meses dentro del laboratorio, aunque la pieza se llevó más o menos unos 3, 4 años de producción. Entonces, ha sido, bueno, la pieza se llama Lágrima Viva, ¿no? Entonces, a lágrima viva es una expresión en España que se utiliza para hablar sobre que lloras mucho, ¿no? Así como, estoy llorando muchísimo, ¿no? Y entonces yo jugaba, digamos, doblemente con el término a lágrima viva, porque era así llorar mucho, pero además me parecía que las lágrimas estaban vivas, ¿no? Y también hacía cultivos de lágrimas. De hecho, la primera pieza se llama Cultivos de Lágrimas. Y es una pieza que para mí fue como interesante porque revisaba el entorno del llanto y de la lágrima desde 2 enfoques. Uno era obviamente el biológico, ¿no? Y otro era el social. Es decir, cómo el llanto se construye a partir de cuando las otras personas lo ven y se activan. Y hay muchas investigaciones que revelan y visibilizan que el llanto únicamente se construye cuando tú me ves llorar, es decir, le damos una emoción. Además, los seres humanos somos los únicos que lloramos lágrimas que sabemos, ¿no? Porque a lo mejor sí hay otras especies o otros seres vivos que sabemos que lloramos lágrimas emocionales, y a la pieza le interesaba hacer el análisis de las lágrimas emocionales. Nosotros originalmente, o yo originalmente, había propuesto que la pieza hablara sobre justo la diversidad de emociones y del llanto y la lágrima, y yo quería comprobar que cada lágrima, o sea, la estructura bioquímica de cada una de las lágrimas de mis donantes, que fueron 20 mujeres, solo nos funcionaron 10 lágrimas, y quería comprobar que cada estructura emocional tenía una estructura a su vez bioquímica distinta. No lo pudimos hacer desde este lugar porque era un muestreo caro, era un muestreo que se llevaba mucho tiempo y yo tenía la exhibición en puerta. Y además porque también era un descubrimiento científico, porque no había ninguna investigación de este tipo, y eso llevaba a que la revisión que hiciéramos y todo el muestreo tenía que ser muy acotado a un protocolo científico. Y para mí fue importante porque yo me pregunté si quería ser científica o artista, ¿no? Y yo me dije, no, yo soy artista, ¿no? Y yo hablo más bien de la construcción social de la lágrima, ¿no? Lo sociobiológico, que para mí es como un concepto muy importante, porque vincula esto cotidiano que nosotros tenemos con esto científico. Y eso es una característica de mi trabajo. Mi trabajo siempre es como acerca de procesos cotidianos que tienen un simbolismo importante también en un entorno biológico, pero también en un entorno social. ¿Qué sucede cuando lloras, no? O sea, ¿cómo lloras? Eran algunas de las preguntas que yo me hacía, y que cuando hicimos el muestreo en 20 mujeres de distintas edades, tuve que dialogar mucho con el equipo del CIMBESTAB de Bioquímica Médica. Ellos me ayudaron a hacer el muestreo, a comprobar que cada una de las lágrimas sí era diferente, ¿no? Medíamos la lisosima, el nivel de turbidez. Nosotros tenemos un imaginario sobre el llanto muy específico. Una, creemos que lloramos aquí y que nuestras lágrimas son cristalinas, y eso no es verdad. Las lágrimas no son cristalinas, no todas, hay algunas, y no todos lloramos aquí, sino hay quienes lloran aquí, hay quienes lloran acá, hay quienes, o sea, el llanto tiene una estructura facial distinta, y no lloramos solo desde aquí, sino lloramos desde el estómago, y el llanto tiene
una característica física muy importante. O sea, se equipara, por ejemplo, a la orina, a la liberación, pero hay liberación incluso de procesos neurológicos. Entonces yo siempre hago la broma que si lloráramos una vez a la semana, no necesitaríamos terapeutas, ¿no? Pues nos ahorraríamos. ¿Qué te cuento? Sí, no ahorraría, o sea, sí, la verdad, mucho dinero. Y luego me preguntan que por qué lo trabajé con mujeres, porque científicamente sí está comprobado que las mujeres lloramos más. ¿Y por qué lloramos más? Pues porque, uno, por nuestra construcción social, y dos, porque biológicamente, tras los procesos hormonales, pues tenemos más estas cuestiones del llanto. Y los hombres, o sea, más o menos para poner un equiparado, es que las mujeres lloramos más o menos unas 5 veces al mes y los hombres una, lo cual es muy triste. ¿No? Pero, pues, ¿Qué ¿no? Para llorar. Porque sí, claro. Está para llorar. Está Claro, para llorar. Porque eso habla de dos cosas. Uno, la construcción social acerca de cómo se les permite o no llorar, y otro, pues que no tienen tantos procesos hormonales, al menos validados en ese entorno o en el entorno, ¿no? Entonces, yo decidí trabajar con mujeres porque además muchos de mis piezas hablan como desde diálogos con mujeres o un entorno femenino, etc., ¿no? Y esta pieza fue muy bonita porque cuando tuvimos estas 20 mujeres donantes, que todas son anónimas, y les dimos un tubo, o sea, había un protocolo de recolección, no debían de estar maquilladas, ¿no? Porque además las lágrimas no podían permanecer más de 24 horas sin refrigerar, o las tenían que refrigerar en la parte de abajo. Yo tenía que ir muy pronto por ellas para llevarlas al laboratorio y hacer el estudio. Fue muy complejo. O sea, yo lloré 4 meses ininterrumpidamente para hacer el protocolo de muestreo. Y durante máximo 2 semanas trabajamos con estas 20 mujeres en sus lágrimas. Solo 10 nos sirvieron porque solo 10 llegaron a la cantidad, digamos, idónea para poder hacer muestreo. Las otras 10 eran muy pocas lágrimas. Y esto era muy interesante porque las chicas decían cosas como, es que yo veo que lloro tanto, pero recolecto tan poco, ¿no? Es muy difícil recolectar. Eran unos tubitos de este tamaño, ¿no? Yo hace semana y media empecé a hacer un ejercicio porque estamos haciendo ya la última parte porque se empezó a hacer una serie sobre las lágrimas y pues necesito lágrimas para sacar una serie de fotos, entonces me puse a llorar y recordé lo complicado que es recolectar las lágrimas así, y que además no podían hacer esto porque tenemos células y esas células muertas nos mataban lo que teníamos que estudiar de las lágrimas. Entonces era una cosa complejísima. Yo les pedía que se miraran en el espejo, ¿no? Y que lo hicieran en el espejo y se vieran llorar. Y yo creo que fue un muy interesante estudio, no solo biológico, porque no se sabía muchas cosas de las lágrimas, además, sino también antropológico y social, en el sentido en que las chicas decían, yo no tenía idea de cómo se transforma mi rostro cuando lloro, de que yo lloro mucho, pero que en realidad es súper poquito. Y aunque yo quería comprobar que las mujeres o las personas lloramos por una infinidad de motivos, la verdad es que el cuestionario que tenían que responder después, parte del protocolo, después de llorar, todo tenía que ver con que estaban tristes. ¿No? Una tristeza. O estaban angustiadas o Días preocupadas, azules, ¿no? sí. Y pues yo quería que me dijeran por felicidad, solo 2 personas estuvieron como por euforia o por felicidad. Todas las demás estaban en circunstancias emocionales que se iban hacia la tristeza, porque además les pedíamos que no vieran películas o sea, que fuera un llanto muy natural, ¿no? Como de estoy triste y demás. Entonces, se hizo todo un ejercicio, hicimos bitácora de dibujos, ¿no? Entonces, había toda una serie de dibujos de cómo lloraban, de todo lo que nos fueron diciendo, ¿no? Es que yo lloro aquí y ustedes me dijeron que aquí lo recolectar, y yo, ok, no teníamos como... Entonces fue una pieza bastante interesante porque también aprendimos a trabajar en laboratorio, en el sentido de que fue un equipo grande, y luego pues la negociación para sacar la exhibición. Y ahí es cuando yo digo, si yo por ejemplo pedí una cama de algodón húmedo porque hicimos toda esta recolección, este muestreo, para hacer esta comprobación y para también hablar del llanto y la lágrima, y luego hice un cultivo de las lágrimas, ¿no? Que claro, el cultivo pues no era posible porque las lágrimas tienen lisozima y es un antibiótico. De hecho, la penicilina se descubre gracias a Fleming porque llora sobre una caja Pepe y él se da cuenta que donde llora y cae la lágrima, pues no crece nada. Entonces se da cuenta que tiene antibióticos. Y claro, pues las lágrimas no tienen nada, ¿no? Entonces no se podían cultivar en
platitos de cultivo y hacerle crecer bacterias. Entonces fue una negociación con el equipo porque me decían, las lágrimas caen sobre la piel y en ese momento pues ya no es una lágrima. Y les decía, justo por eso, porque el llanto se construye a partir de que el otro lo ve, socialmente, ¿no? Entonces, a mí no me genera ningún problema en el que caiga en la mejilla porque se está construyendo y justo biológicamente también, o sea, se lleva todo lo que está en la piel y hacemos cultivos. Entonces, en la exposición teníamos las 10 cajas Petri de los cultivos de las lágrimas que nos habían dado las mujeres, las lágrimas de cada una de ellas, todo el instrumental que usamos y dos iPads que mostraban todo el proceso, ¿no? Entonces, pues fue un problema, porque nunca nos tuvieron la cama de humedad, entonces las bacterias se resecaron rapidísimo, porque eso era para que sobrevivieran un poco más y pudieran ir creciendo en el proceso, pero lo que sucedió también es que se fueron secando, ¿no? Y también es parte del sistema y del ejercicio de lo vivo, pero sí había como restricciones de que la madera, no, la iluminación no fue la idónea, ¿no? Porque en vez de dejarnos ver un poco las cajas, las ocultaba un poco, pero esto es también un aprendizaje de cómo muestras una caja, ¿no? Que al final también pues es un objeto, pero que también va a crecer, entonces necesita condiciones, ¿no? Y bueno, pues para mí fue un aprendizaje para los del laboratorio y para los de los museos, ¿no? Sí, claro. Y aparte me parece súper interesante porque ahorita recordaba imágenes, y más en una cultura como la nuestra, ¿no? O sea, de niño, si no lloras, si no muestras la lágrima, tus papás o tu mamá no te creen que realmente estás triste porque dicen, no estás llorando, ¿no? No es cierto que estás mal, ¿no? Sí. Y pienso también, sobre todo los que de mi generación, ¿no? Que crecimos de alguna manera con una oferta televisiva muy evidente en donde la protagonista diariamente tenía que llorar y efectivamente, como tú dices, o sea, lloraba aquí. Sí, entonces claro. hay una construcción social del imaginario colectivo en donde la mujer, al menos como estas protagonistas, sobre todo las telenovelas, ¿no? Y en donde esta performatividad del acto del llanto no tiene que ser muy evidente, pero que además lo tenemos desde que somos niños, ¿no? Y frente al entorno, el privado, la familia, y luego y además incluso como socialmente llega hasta ser mal visto el llanto en el ámbito público, ¿no? Sí, pues la pieza, yo lo cuento poco, pero la pieza surge porque en ese momento yo tenía una pareja que yo por cuestiones hormonales empecé a llorar mucho. Yo decía, bueno, yo lloro por todo, y ahora yo lloro por todo, pero es maravilloso, yo no tengo problemas. Y esta persona me dijo, oye, me afectan tus lágrimas, y entonces yo dije, ay, me afectan mis lágrimas en un tono muy como romántico, ¿no? Entonces me dijo, oye, pero ¿cómo te afectan? Ah, es que siento que me chantajeas. Y entonces dije, wow, ¿cómo es que una gota de agua cayendo se convierte en un proceso social e incluso emocional para la otra persona? Y hay una investigación de esto que tú decías, de Harvard y Stanford, en la que ponen a 2 grupos. El primer grupo le ponen un video donde está llorando la persona, y entonces casi todo el grupo identifica que esa persona tiene una emoción de tristeza. En el otro grupo ponen el mismo video, pero está editado y no se ven las lágrimas, o sea, solo se ve que la persona se cae. Ese grupo no supo identificar la emoción, no supo qué emoción tenía la persona. Entonces esto revela la construcción que se hace sobre el llanto. El llanto no solo es biológico, y incluso biológico hay una construcción, ¿no? Se piensa desde un lugar, pero no es ese lugar. Entonces a mí personalmente me interesan estas construcciones sobre cómo entendemos cosas. Yo, por ejemplo, ahora trabajo más con biomateriales. Tengo un término y estoy escribiendo un manifiesto que se llama feminismo biomaterial, porque son todas estas cosas que tenemos en el cuerpo pero no validamos, ¿no? Desde nuestra sangre menstrual, ¿no? Desde nuestros fluidos, pero también la saliva, el cabello, y cómo se convierten en elementos que tienen una connotación hacia afuera, pero no son validados. El único cuerpo regulado legalmente en el mundo, no solo en México, es el cuerpo de las mujeres. Y sin embargo no se visibilizan ni el de las mujeres ni el de los hombres, o sea, ningún biomaterial se visibiliza. Biomaterial también podemos hablar de la venta de óvulos, ¿no? La venta ilegal. Entonces ahora hago una serie que está hecha, es una serie hecha son biomateriales, ¿no? Bueno, son una vasija, un florero, pero que están hechos a partir de saliva, y que pocas personas podrían decir, ay, qué bonito rojo, sí, pero es un rojo de menstruación, ¿no? Y dices, ok,
y como la confrontación entre, veo algo utilitario, pero al mismo tiempo es algo del cuerpo, genera como una serie de elementos peculiares. Digo, estuve trabajando con cabello y había una pregunta que me sorprendía de la gente. Me decían, bueno, también me lo hicieron la pregunta cuando trabajaba con lágrimas, ¿no te da asco? Y yo, ¿asco? ¿Cómo? Pues sí, es como un fluido de otra persona, o es el cabello de otra persona, qué asco. Y eso me hizo preguntarme qué relación tenemos con estas cosas que tenemos en nuestro cuerpo que tal vez no son visibles, pero que en el proceso se pueden convertir en un buen de cosas. Nadie nos dice que a lo mejor en algún momento vamos a tener que usar nuestro cabello como un implemento para extraer queratina o para, qué sé yo, ¿no? Para una cosa ficcional como lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial, utilizaban cosas del cuerpo. Y ahorita me quedé pensando justo en el propio sistema económico, ¿no? O sea, cómo pensar en estos productos para la higiene femenina, personal, ¿no? Que abundan. Sí, exacto, ¿no? Entonces hay todo un sistema alrededor justamente de estos fluidos femeninos, que de alguna manera están como bombardeándonos constantemente, y que incluso también se convierten en clichés en cierta edad, ¿no? Cuando tienes tu primera menstruación y entonces cargas la toalla femenina, ¿no? Claro. Y que de alguna manera entras en un sistema económico, social, cultural político completamente, en donde aquello que tú segregues, tu cuerpo, pues finalmente está limitado, restringido, cooptado, contenido en ciertos productos para que puedas tú, o sea, de alguna manera entrar en este juego, ¿no? Sí, la idea siempre es invisibilizarlos. Es como, o sea, yo les digo que cuando no lo hago a veces afuera porque es bastante fuerte para la gente, creo yo, ¿no? Pero yo practico el free bleeding. Y el free bleeding es una práctica en la que nosotros corporalmente tenemos biológicamente la capacidad de contener. Por ejemplo, cuando nosotros nos andan del baño, tú contienes y llegas, ¿no?, al baño. Digo, hay casos a lo mejor en los que no, pero pero con la sangre es lo mismo, solo que nos han invisibilizado el proceso que las mujeres dejamos de aprender a hacerlo. Es como con los pies, los dedos de los pies. Nosotros, de hecho creo que es una actriz, una bailarina, que tiene una pieza súper bonita que ha estado en redes, en donde mueve los dedos de los pies igual que el de las manos, y hacen esto, porque nuestros pies están adicionados para moverse de esta manera, pero nosotros lo olvidamos porque no lo practicamos. Es exactamente lo mismo con el periodo menstrual. Nosotros podemos contenerlo, pero no lo hacemos porque siempre se ha invisibilizado, siempre se tapa el olor, o sea, todo es invisibilizarlo. Y entonces el free bleeding se trata de aprender a hacerlo otra vez, ¿no? Y entonces, y en el camino también visibilizar que a veces sangras y se te ensucia la ropa y que no te genere como todo este lío moral, ¿no? Alrededor de, pues estoy manchada, ¿no?, de sangre, no. Entonces, incluso yo estoy en grupos de mujeres en donde hablamos de estas cosas y muchas no saben qué es el free bleeding, ¿no? Entonces me parece importante que a partir de eso hay un discurso político de cómo invisibilizamos nuestros propios fluidos, que para mí son biomateriales, ¿no? Y que se vuelven también un elemento, como al mismo tiempo lo vuelvo algo utilitario, porque es como responder en el mismo tono del capitalismo, ¿no? De decir, bueno, pues me vendes esto, yo te vendo esto, pero está hecho desde otro lugar y hago preguntas distintas. De hecho, es un taller que empezó como... Yo tengo mucho esta práctica pedagógica y metodológica a partir de lo que investigo y lo traduzco usualmente a ejercicios de talleres, de clases, y es básicamente un taller que vamos a trabajar con una serie de mujeres acerca de sus propios biomateriales, y a partir de eso cómo desarrollan tanto materias primas, materiales y objetos, ¿no? Y yo, aparte, estoy trabajando una pieza. Claro, y cómo se transforma y entra en estos procesos. Qué interesante, Edith. Edith, justo ahora que mencionabas esta situación del asco que nos producen nuestros propios fluidos corporales, me parece bien interesante, porque ¿tú a qué atribuyes esta situación? Y yo creo que es algo generalizado, no solo entre mujeres, sino también entre hombres. Bueno, nuestros fluidos corporales, sin importar el género, hay cierta situación como de asco. O sea, ¿a qué le atribuyes tú esta situación? Porque, bueno, vivimos con ellos, y si hay algo que tenemos seguro es que pues vamos a estar toda la vida con ellos, ¿no? Entonces... Sí, totalmente. O sea, sí, yo creo que hay
un alejamiento como de nuestros procesos corporales, biológicos, o sea, a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, en la pieza de lágrimas, que nunca se miraran al espejo cuando lloran. O sea, porque para mí es casi como un ejercicio voluntario, no sé. Digo, yo creo que me quedó ya también por haber hecho la pieza, pero yo cada vez que lloro me gusta mirarme en el espejo y ver cómo se transforma mi cara, porque tiene que ver con un ejercicio físico, ¿no? Corporal, bioquímico, pero también con un ejercicio social, ¿no? De cómo me entiendo yo, más allá de solo como mujer, como persona. Y creo que hay como una separación, por eso yo decía que se invisibiliza como mucho el cuerpo. No tenemos desodorantes para todo con aromas fuertísimos, ¿no? Que tienen cantidad de químicos y te van como inoculando los olores, digo, perdón, sí, inoculando y te los van bloqueando, ¿no? Shampoos fuertísimos también para el cuero cabelludo, ¿no? Entonces, pareciera que siempre esta relación como con el cuerpo es lejana, ¿no? Es como de, ok, entre más distancia haya mejor. Y también, bueno, pues esto es un ejercicio de consumo. Es un ejercicio de consumo, es un ejercicio también de cómo aprendimos nosotros a mirar desde también la idea de la medicina. Digo, yo no critico a los médicos, pero la actual escuela médica que hay, que cómo nos atienden, pues es una escuela norteamericana. La escuela francesa, por ejemplo, cuando tú vas con un dolor, pues no es como de tómate esto, es a ver, platícame cómo estuvo tu semana, ¿no? A lo mejor, o cómo has estado comiendo, o cuál es tu, no sé, como tu cuestión desde hace 3 meses. Ah, bueno, pues es que estoy en un ambiente súper estresante, como a deshoras y puras quesadillas y gorditas, pues bueno, seguro vas a tener un colon irritable, ¿no? Sí. Es como esta cuestión de que todo está enlazado. A mí me gusta mucho hacer como esta relación con el cuerpo porque todo de verdad está enlazado y es lo mismo cuando hacemos cosas con arte y ciencia. Todo se vincula. Digo, no por algo está la sociobiología que hace como este estudio de lo social y lo biológico. No por algo hoy la epigenética que ha sido tan discutida, pues habla de cómo no solo es que lo heredes biológicamente, sino que también lo conductual tiene un elemento importante en cómo se va, digamos, a manifestar en generaciones a posteriori porque lo aprendieron, ¿no? Ya un aprendizaje. La epigenética es un elemento complejo de entendimiento porque no habla solo que se hereden biológicamente, sino que hay una herencia casi conductual, ¿no? Entonces, eso antes, por ejemplo, no se veía. Quizá me estoy saliendo un poco del tema, ¿verdad? Pero creo que es por ahí, tiene que ver con biopolítica, con regulación de cuerpos, con una noción de la biología muy limitada, con una noción mercantilista del cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo es un capital, y es así, y así se traslada por donde lo veas, ¿no? Ahora, yo hablo desde las mujeres porque sí está muy regulado, o sea, la mayoría de los productos de higiene y demás, de ropa, de moda, pues están dirigidos a mujeres porque somos un mercado bastante importante. Digo, pensemos en el momento de cuando se generó toda la obsolescencia programada. La obsolescencia se genera en los 50 en Estados Unidos y está dirigido a amas de casa. Entonces, un diseñador industrial hace todo un recorrido por Estados Unidos para venderles a las amas de casa tecnología de avanzada para las cocinas y decirles que pues el horno que tienen ya no funciona y que lo tienen que cambiar por esto y que lo tienen que estar cambiando y cambiando, ¿no? Y entonces no va dirigido a hombres, va dirigido a mujeres, ¿no? Entonces sí somos un target rentable. No, y además todas las asociaciones que vas de alguna manera uniendo, ¿no? O sea, pensar que una cocina eficiente te hace una buena esposa y eso te hace tener un matrimonio feliz y tener una familia feliz y entonces claro, y que tu espacio social, sí, completamente y que tu espacio es la cosa, que es un espacio de mujeres. Sí. Nosotros en el estudio, yo tuve un estudio que se llamaba Yo Leí Estudio, nosotros recobramos la idea de la cocina como un espacio de laboratorio. O sea, la cocina no es solo para mujeres, no es solo para cocinar comida, sino también materiales, experimentar, como se hacía en los antiguos alquimistas. Utilizaban espacios de cocina para hacer investigaciones y no era un espacio reservado para mujeres. Entonces, recobrar como esta posición de la cocina como un laboratorio es un elemento importantísimo porque le quitas toda esta carga social, biológica, casi como si fuera biología, ¿no? La cocina es mujer. Entonces, y hay muchas mujeres, yo siempre digo, yo solo cocino materiales, ¿no? O sea, no cocino. Mi cocina está en el estudio, está ahí, pero yo no cocino ahí. Sí. Pues bueno, yo creo que es bien interesante pensarlo también desde las instituciones museísticas, como
las nuevas tendencias del arte, o no tan nuevas ya, nos están obligando completamente a reformular la manera en la que presentamos las exposiciones y las colecciones, ¿no? O sea, lo que nos presenta Edith y lo que nos platica el día de hoy, pues evidentemente debiera de hacer eco, sobre todo en los museos de arte contemporáneo, por las condiciones en las que se trabajan estas colecciones. Evidentemente el campo de los museos se tiene que abrir a estas nuevas propuestas, o no tan nuevas como ya lo hemos dicho, pero que implican también un cambio desde la institución, desde la presentación y también la recepción y la difusión de estas piezas, porque no dejan de ser piezas que probablemente para el imaginario de la gente no son fáciles de entender. No. Y yo creo que también esa es una de las grandes actividades que está desde los museos, tener que sacarle provecho a las nuevas manifestaciones y la manera de presentarlos, ¿no? Sobre todo eso me parece súper valioso porque, bueno, ¿qué es lo que sucede? Evidentemente, si son piezas que su proceso natural va a ser desaparecer o cambiar, el gran problema de esto es que la propia exhibición puede hacer que estos procesos no sean en un tiempo controlado como el artista lo tiene planeado. No tengan contundencia hacia la relación con las personas. Yo creo que es un trabajo colaborativo también. Yo creo que uno de los grandes retos cuando te dedicas a trabajar con tecnología o con ciencia o con biología es también entender que justo hay como hay una serie de elementos que son muy crípticos, ¿no? Y que tienes que abrirlos porque si no, esa otra persona que te mira, pues entonces se queda con una bonita caja Petri o una plaquita ahí de plástico que tiene unos bichitos. Y luego, qué bonito. Entonces, algo que pasaba y que pasa todavía con muchas piezas es que son muy instrumentales, ¿no? Yo tengo una frase que es el uso por el uso de la tecnología, no es creatividad. Porque a veces cuando tú llegas a una exhibición solo ves como una serie de implementos, pantallas, pero eso no se traduce en un discurso, ¿no? En una pregunta, en una enunciación. No tienen que ser críticas todas, pero sí creo que también hay como esta responsabilidad de tener un diálogo con quien te ve y también con el espacio museístico, ¿no? De generar como pues esta conversación entre lo que tú quieres, lo que tiene también como posibilidad del espacio y el cómo el otro va a venir a ver esto que tú intentas como generar ese diálogo, ¿no? Entonces, siempre es como una preocupación complicada cuando hablamos de las piezas y de cómo las traduces, porque también algo que pasa mucho, sobre todo con el arte electrónico, ¿no? Y el arte tecnológico, es que tú llegas a la pieza y solo funciona el primer día, o sea, el día de la inauguración. Sí, ¿no? pasa aquí en Arte Joven también. En Arte Joven Sí, pasa el último claro. día y ya de repente ya no hay no, pantalla, ya no hay exacto, nada. ya no funcionan, Sí. ya algo les pasó. Y yo creo que también uno desde desde su ejercicio tienes que entender cómo funciona el sistema y entonces generar este diálogo que funciona los 30 días que va a estar en exhibición. Y si se va a ir degradando, bueno, pues que se degrade y que quizás se denuncie que se va degradando también de alguna manera, ¿no? Pero no, a mí me ha pasado que yo voy a ver a piezas de amigos y colegas, funcionan una semana, o sea, la pieza se queda 2 meses, ¿no? Y pues a la semana ya no funciona, ¿no? A mí ahorita justo con lo que comentaba David me inquieta y creo que ahí entra justamente también qué tan necesario es la figura del mediador en este tipo de exposiciones en donde hay una intención de transformación personal y social, pero como bien dicen, muchas veces las condiciones no son las más adecuadas en la forma que se expone, pero además si consideramos que el visitante, el participante trae un constructo social del cual ya hablábamos ahora, la importancia de justo un mediador en este tipo de exposiciones, porque luego creo que pasa mucho en el arte contemporáneo que muchas veces se quiere dejar digamos que a rienda suelta procesos que luego la gente le cuesta mucho trabajo construir, porque de entrada no ha habido una deconstrucción previa, ¿no? Pero ¿cuál es qué significado tendría justamente un mediador en ese tipo de exposiciones, en este tipo de arte en particular? Yo en principio no concibo como, digo, sucede mucho, ¿no? Pero un museo sin un equipo que esté como considerando no solo el elemento del artista, ¿no? La museografía, la exhibición, sino que también haya una serie de elementos alrededor que te permiten traducir la pieza a diferentes lugares.
Si bien yo no estoy tan a favor de que la pieza sea completamente enunciativa o narrativa, porque también pierde poder, sí creo que es súper importante que haya digamos, un acompañamiento alrededor desde las actividades, llámense educativas, llámense a través de procesos de visitas, de incluso charlas directamente con el artista. A mí me ha tocado ver exposiciones en donde el artista nunca se presenta más que el día de la inauguración, y a mí me parece grave, porque tú tienes que estar cerca de la pieza durante todo el proceso, ¿no? Y también ver cómo se relacionan, verlo. O sea, la mayoría de museos tienen estas listas de comentarios, ¿no? Bueno, estos cuadernos, pero no los leen. O sea, son muy pocos los que revisan los cuadernos de comentarios, y eso va determinando, el público que te dice, cómo lo está recibiendo, cómo se relaciona con el espacio y luego con las obras. Y creo que se hace como poco ese ejercicio. Entonces, la mediación se convierte en un elemento casi indispensable, o debería de ser como nodal en un proceso de exhibición y museístico, porque también no se habla casi de los procesos pedagógicos en las exhibiciones, y yo creo que son contundentes, si no se pierden muchas de las características. Hay obras muy potentes, pero no todas lo son, y aún siendo muy potentes, sí es importante que tengan esta salida como muy no metodológica, pedagógica, para con quienes las ven. En el arte contemporáneo a veces pasa esto, como que dicen, libre interpretación, pero también es como pues un problema también de las estructuras museísticas, ¿no? En los países. Entonces, como son pocos los museos, creo yo, dijo David, sabrá más de los museos cuáles que tienen estos equipos, ¿no? En donde tienes a una curadora educativa, y no solo tienes a un curador de obra, ¿no? Tienes a un equipo de educación, o incluso cosas tan sencillas como hacer, cuando tú vas a exponer, lo hacen poco los museos, hacer una junta con todo el equipo que se involucra, desde el de difusión, la de producción, o el de producción, el artista, el director, ¿no? El que va a montar, todos, porque al final todos hacemos un acompañamiento de lo que va a ser esa pieza, y el de producción te va a decir, no se puede montar así, pero yo creo que lo que tú quieres que se haga y se puede ver, lo podemos hacer desde aquí, ¿no? Y entonces empiezas a tener un diálogo distinto, pero yo creo que son pocos los museos que hacen esto, ¿no? Sí, realmente son muy pocos. Y bueno, partiendo un poco también de tu pregunta, Irlanda, me parece bien interesante pensarlo de una manera tajante. O sea, de entrada, un museo no lo podríamos concebir en el siglo XXI si no es como mediador de entrada, ¿no? O sea, todo lo que supuestamente deberá suceder al interior de un museo es a través de esta institución que es un mediador, ¿no? Entonces, sí es bien importante pensarlo así, porque justo tenemos el gran problema en México, donde la mayor parte de los museos dedicados al arte contemporáneo dejan esta posibilidad demasiado abierta, que a la mera hora el visitante regular no alcanza a entenderlo, ¿no? Entonces, eso sí es un problema que desde la institución se tiene que solventar, sobre todo si queremos hacer un puente entre el artista y el visitante, y hacer que el visitante nos siga en todas nuestras actividades, ¿no? Concuerdo completamente con Edith en el sentido de que pues todas estas actividades hacia una comunidad, ¿no? puede tener como muchos despliegues, y claro, cuando piensas una pieza desde ese lugar, así con despliegues tremendos, una es más complicado, porque dices, ok, entonces tiene que estar así, relacionado, pero es mucho más rico para mí, como claro, porque yo soy así, ¿no? Pero a lo mejor alguien dice, no, yo quiero solo la pieza, ¿no? Habemos muchos tipos de artistas, no soy un artista que piensa que su obra solo es, ni siquiera pienso, mis obras no son contemplativas, o sea, salen siempre, ¿no? Incluso los talleres son propiamente también parte de la obra, no la veo como, digamos, solo un objeto, ¿no? Pues bueno, ya damos para más nosotros. Sí. Y pues muchísimas gracias a los dos, muchas gracias Edith por acompañarnos, y gracias David por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues despedimos esta primera emisión de Diálogos sobre Arte y Cultura, y pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, y bueno, ya seguiremos en otros programas. Gracias. Y nos estaremos viendo la próxima semana. No, escuchando. Gracias. Hasta luego.